tragedia, sexo y Superman. No, mira. ¿Cuáles son las probabilidades de que una película de una franquicia legendaria que ya tiene secuelas planeadas no solo duplique sus ganancias en taquilla, sino que también reciba críticas sólidas, solo para que el estudio que la posee la cierre más rápido que una? Bueno, ¿una bala veloz? Really? En una industria como Hollywood, donde las secuelas de películas financieramente exitosas son la ley del lugar, las probabilidades son casi nulas. Never? No busques más que Ghost Rider de 2007, que, aunque considerado malo, Let's ride. ganó 3 veces su presupuesto y boilar. Ghost Rider, espíritu de venganza. Face was a skull and it was on fire. On fire. Yeah, like. ¿O qué tal el Escuadrón Suicida de 2016? Cuyos espectadores duplicaron su presupuesto, pero salieron de los cines preguntándose por qué el tráiler era mejor que la película. What? Su secuela, The Suicide Squad, se hizo 5 años después y agregó al nombre para cubrir su abominación anterior. Think there's any connection? No. Entonces, con eso en mente, ¿cómo exactamente una leyenda como Superman rompe la taquilla solo para que el estudio cierre la máquina de imprimir dinero y le diga a todos: lo siento, el futuro ha sido cancelado? The world doesn't need a savior. Una película que continuaría la historia cinematográfica que había terminado 25 años antes con un actor casi idéntico en apariencia a su contemporáneo y quizás el mejor Lex Luthor que jamás haya sido elegido. So did you get your rock? I did. Con un director que literalmente acaba de terminar de hacer 2 películas que literalmente revitalizaron y allanaron el camino para las películas modernas de superhéroes. We're here to stay, Mr. President. ¿Cómo diablos arruinas esta? Gil, how many Fs are there in catastrophic? None. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Y algo me dice que esta historia está llena de ingredientes para hacer asfalto. Y con eso tenemos algunas preguntas. ¿El director eligió a un desconocido para el papel principal porque era un gran actor o porque se parecía a Christopher Reeve? ¿Qué inspiró al equipo a contratar a una actriz de 22 años para interpretar a una Lois Lane de 38 años con un hijo de 6 años? ¿Fue realmente culpa del estudio? ¿O el director se demoró en una secuela debido a sus otros proyectos? Y lo más importante, más de 20 años después, ¿fue realmente un fracaso la película? ¿O podría ser responsable de la creación de algo mejor? Bueno, estás a punto de descubrirlo porque esta es la historia definitiva de Superman Returns. La película fracasó como película del Hombre de Acero y nunca la has escuchado contada así antes. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo ahora y danos un pulgar arriba si quieres más videos como este. Además, apoya al canal con estos diseños de edición limitada. Usa el código TEPODCAST al pagar para un descuento. Habrá un enlace al final del video. Gracias por el apoyo. Desde que Harry Siegel y Joe Shuster vendieron a Superman a Detective Comics en 1938, el Hombre de Acero ha capturado la imaginación del mundo. Primero en tiras cómicas, luego en cómics, en la radio, la televisión y finalmente en la pantalla grande. Look who's here again. I told you I'd be Cuando back. comenzó la era de plata de los cómics en la década de 1960, y mientras buscaban oportunidades para expandir sus propiedades de entretenimiento, DC había dominado los cómics en la era dorada de los años 50. Y parecía que podrían obtener un impulso con Marvel. Entonces, en 1969, Warner Bros. Decidió comprar DC y los cientos de personajes interesantes que venían con ella. Y aunque inicialmente el enfoque estaba en los cómics, sabían que podrían capitalizar al presentar personajes de DC en la televisión y en las películas. Pero cuando la serie de televisión campy de Batman de Adam West fue tratada como una broma por Hollywood, toda la industria quedó con un mal sabor de boca por los superhéroes. You always sneak up on people like that? No. Así que cuando la familia Salkind preguntó si podían hacer películas de Superman en 1973, los ejecutivos de Warner Bros. Se echaron una risita y dijeron, claro, ¿por qué no? De hecho, adelante y hágalas durante los próximos 25 años. Pocos sabían que los Salkinds
y el director Richard Donner estaban a punto de hacer que los superhéroes fueran geniales de nuevo, gracias al elenco y equipo de Christopher Reeve. Who are you? A friend. Fue un gran error. 1978 Superman. La película fue un gran éxito. Y para Warner Bros., Superman fue un gran error. Pero aunque todavía ganaron mucho dinero distribuyendo 5 superpelículas de 1978 a 1987, si hubieran controlado los proyectos ellos mismos, habrían ganado mucho más dinero. Pero los Olkins tenían los derechos para hacer películas de Superman hasta 1999. Y no había nada que el estudio pudiera hacer al respecto. Eso fue hasta 1993. Los Olkins estaban planeando hacer Superman 5, pero perdieron $40 millones de su propio dinero haciendo Christopher Columbus de Discovery, lo que esencialmente lo sacó del negocio cinematográfico. Warner Bros. Pudo adquirir los derechos y ahora consultó estas alianzas a Superman en una edad de la cinematografía. ¿Verdad? Bueno, no exactamente. Yo digo, pero Superman está muerto en este punto. Él dice, lo sé, pero Campamento Brainiac pelea algo más allá arriba. I know, but can't Brainiac fight something else up there? And I was like, well, like what? He's like, what about like Superman's guards as soldiers? And I'm like, why would Superman need guards? Ahora, con los derechos para hacer películas de Superman de nuevo, Warner Bros. Se ocupó con su próxima película. Acababan de lanzar la primera serie de televisión de acción en vivo de Superman desde 1958 con Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman de 1990. Pero el estudio quería replicar el éxito de Superman de Christopher Reeve. Entonces, en 1993, mientras Lois y Clark se transmitían en horario estelar, Warner Bros. Comenzó la producción de una nueva película de Superman inspirada en el evento del cómic de DC del año anterior, La muerte de Superman. Tom Peters, quien había producido la muy exitosa película de Batman de 1989, fue traído para ayudar a hacer lo mismo con Superman. El primer guión, titulado Superman Reborn, habría tenido al Hombre de Acero enfrentándose a Doomsday y terminando con la muerte de ambos. Superman liberaría su alma en el cuerpo de Lois, con ella quedando embarazada de su hijo, quien luego se haría cargo de la franquicia. Warner Bros. Rechazó 2 guiones, lo que obligó a Peters a cambiar de dirección y optar por una idea que el director de Clerks, Tim Burton, fue contratado para infundir su éxito con Batman, y Nicolas Cage fue elegido para interpretar a Superman. Esta película habría presentado no solo la muerte de Superman, sino también una fusión de Brainiac y Lex Luthor para crear a Lutiak. Sí, no estamos bromeando. I said, okay, really? La preproducción duró varios años, pero cuando Warner Bros. Tuvo una serie de películas fracasadas en 1996, el estudio comenzó a preguntar cuánto iba a costar esta película de Superman. Con Warner Bros. Perdiendo una cantidad increíble de dinero y la realización de que hacer esta película iba a tener un costo astronómico 3 semanas antes de que la producción se suponía que comenzara, el estudio, finalmente asustado de que Burton no pudiera lograr una película de Superman comercialmente exitosa, canceló el proyecto. I was going to play Superman, and that fell apart for whatever the reasons. I was going to turn that character upside down along with Tim Burton. Warner Bros. No tendría el valor de volver a Superman hasta 2001, cuando les presentaron la idea de una película de Batman vs. ese Superman que habría tenido al Joker y Lex Luthor orquestando una batalla a muerte entre los dos superhéroes. Con el director Wolfgang Peterson adjunto y un guion de Akiva Goldsman, se planeaba comenzar a filmar a principios de 2003. Matt Damon y Josh Hartnett estaban siendo considerados para Superman, pero cuando J.J. Abrams presentó un guion titulado Superman Fleabag, el estudio decidió que quería llevar a Batman y Superman en sus propias direcciones cinematográficas. La película de Abrams sería una historia de origen de Superman donde Krypton no es destruido, sino que está en una guerra civil y Kal-El es enviado a la Tierra para cumplir una profecía. Josh Hartnett y Jude Law fueron considerados para interpretar a Superman, junto con Anthony Hopkins como Jor-El, Ralph Fiennes como Lex Luthor y Christopher Walken como Perry White. Christopher Reeve, quien se suponía que sería consultor del proyecto de Fleabag, sugirió a Tom Welling, quien ya estaba interpretando a Clark Kent en Smallville desde que se emitió en la cadena W en 2001. Mige, quien había salido de Charles Angels, fue contratado para dirigir. Haría metraje de prueba con el futuro Superman Henry Cavill antes de dejar el proyecto para dirigir Los Ángeles de Charlie. Era ahora 2004 y después de 11 años, Warner Bros. Todavía no había podido sacar adelante una película de Superman. ¿Qué iban a tener que hacer para que se hiciera esta película? ¿Traer de vuelta a Richard Donner?
No, pero resultó que la persona que necesitaban vivía en la misma casa. What do you think of his job on Superman, the comeback of The kid? Superman, yeah. Alrededor del mismo tiempo que Warner Bros. Intentaba poner en marcha Batman vs Superman de Wolfgang Peterson en 2002, Bryan Singer estaba a punto de comenzar la producción de S2, su segunda película de X-Men. El director irrumpió en la industria con su éxito inesperado de 1995, Los sospechosos de siempre de U, que lanzó la carrera de Kevin Spacey. Con el éxito de la película, 20th Century Fox inicialmente le ofreció Alien Resurrection de 1997, pero decidió en su lugar darle una película de cómics en la que estaban trabajando llamada X-Men. Su gran éxito con los X-Men le daría crédito a Singer por revitalizar el género de películas de superhéroes y ayudar a lanzar un renacimiento de superhéroes en el cine. Ayudando a Singer a producir las películas de X-Men estaba la compañía Donner, compuesta por el director de Superman 1978 Richard Donner y su esposa Lauren. Singer era un gran fanático de Superman, incluyendo la serie de televisión de George Reeves y especialmente la película de Richard Donner. Cuando estaban en medio de hacer la segunda película de X-Men X2, Singer se enteró de que Warner Bros. Estaba trabajando en la película de Batman y Superman. Y eso lo hizo pensar en lo que haría si él estuviera haciendo esa película. Luego se preguntó, ¿qué pasaría si solo estuviera haciendo una película de Superman? Solo estaba coquetando con la idea. Pero una noche, cuando estaba en Austin, Texas, en una habitación de hotel con los Donners, les preguntó si podía hablar con ellos sobre algo. ¿Qué pensarían si hiciera una película de Superman? Le dio a Richard una idea vaga de lo que quería hacer, incluyendo continuar la historia sobre Superman que el director había comenzado. Donner pensó que era una gran idea, y Singer sintió que había recibido la bendición que su corazón y mente necesitaban para realmente intentarlo. Luego, Singer se acercó a Warner Bros. Con su idea, pero ellos estaban totalmente comprometidos con la película de Batman y Superman. Así que Singer siguió adelante y completó S2 en 2003, que, al igual que la primera película de X-Men, fue muy exitosa. La siguiente jugada es tuya. En marzo de 2004, Warner Bros. Trajo a Singer para trabajar en un remake de la película de 1976 Logan's Run. Una vez que MSG se retiró de Superman Flea y el estudio vio lo rápido que Singer avanzaba con Logan's Run, reconsideraron su idea de Superman. Warner Bros. Acordó dejar de lado todo en lo que habían trabajado hasta ese momento y permitir que Singer persiguiera su idea. El plan era que Singer terminara Logan's Run y luego hiciera Superman. Pero después de trabajar con su equipo y desarrollar emocionadamente 30 páginas de un tratamiento en un día, Singer decidió cambiar de rumbo. Superman entonces seguiría ahora. Estaba enamorada de él. Cuando Richard Donner hizo su película de Superman en 1978, era un gran fanático del Hombre de Acero y estaba decidido a representar correctamente al personaje. Pero al igual que Donner estaba obsesionado con Superman, Singer estaba igualmente obsesionado con la película. Y esto terminaría siendo la razón principal detrás del fracaso percibido de Superman Returns. Profundizaremos en eso en breve. Pero lo importante que hay que saber aquí es que Singer estaba buscando continuar donde Donner lo había dejado. Spare me. Donner había filmado alrededor del 80% de Superman 2 antes de que otro director terminara entrando y completando la película. Revenge. Revenge. Revenge! Pero Superman 3 y 4 no siguieron la dirección de Donner en absoluto. Si deseas aprender más sobre esta historia, revisa nuestro proyecto más reciente, la historia definitiva del Superman de Christopher Reeve, justo después de este video. Develop such conviction in yourself, Elal. Kal-El. Ralph, whatever your name is. Just Corta, We'll just pick it lo up. retomaremos. Singer siempre se había preguntado qué le pasó a Superman después de esa segunda película, y estaba emocionado de explorar esa idea. Él, como muchos fanáticos de Superman, quería que los buenos tiempos de Richard Donner y Christopher Reeve continuaran. Y sería difícil para cualquiera que viera a ese Superman como su Superman estar en desacuerdo con esa idea. Pero la pregunta era, ¿podría encontrar otro Superman? Hi. Cuando Singer comenzó a buscar a su Superman, primero miró las pruebas de pantalla que ya habían sido realizadas por otros directores. Se detuvo un momento en Henry Cavill. Había sido bueno en El Conde de Montecristo y parecía Superman.
pero Singer pensó que se veía demasiado joven. El director siguió adelante, pero estaba seguro de que quería a un actor desconocido en la capa roja. Tal como Donner había hecho otra de esas pruebas de pantalla que se habían realizado bajo MSG, fue con un tipo llamado And I am testing for the role of Clark Kent, aka Superman. Ralph incluso audicionó para el papel de Clark en Smallville, perdiendo ante Wedding. El joven de 24 años fue contratado por su manager debido a su parecido con Christopher Reeve, y le dijo a Ralph que pensaba que fácilmente sería elegido para cualquier futura película de Superman. Incluso la viuda de Reeve, Dana Reeve, comentaría que la apariencia física de Ralph era sorprendentemente similar a la de su esposo. Pero Singer vio exactamente lo que el manager de Ralph había visto. Y en septiembre de 2004 decidió invitar al actor a reunirse con él en Coffee Bean ante Leaf en Sunset Boulevard en Hollywood. El director se dijo a sí mismo que el tipo iba a ser físicamente adecuado para el papel o no, y sabría en 20 segundos si era Superman. Ralph estaba sentado cuando llegó, así que Singer les consiguió a ambos una taza de café y se acercó y le preguntó si quería sentarse afuera. Ralph dijo que claro. Y cuando se levantó, Singer recuerda que seguía subiendo y subiendo. I think I actually let out an audible scream. El director realmente dijo, wow, definitivamente era lo suficientemente grande para interpretar a Superman. Salieron y hablaron durante 2 horas. Ralph había crecido en el Medio Oeste y Singer recuerda que le encantaban sus valores y lo genuino que era. Ralph había crecido en Norwalk, Iowa, curiosamente a solo unas 100 millas al sur del lugar de nacimiento de la primera estrella de televisión de Superman, Jorge West. Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que en un pueblo de 6,000 personas, Ralph terminara yendo a una preparatoria de 500 estudiantes con otro famoso superhéroe? Así es. Ralph y el futuro Aquaman, Jason Momoa, no solo fueron a la misma pequeña preparatoria, sino que jugaron en el mismo equipo. Singer sintió que Ralph encarnaba el espíritu del personaje. Y al salir de la reunión sabía que había encontrado a su Superman. No comment. I think this is the guy. Jim Caviezel expresó interés en el papel, pero Singer nunca consideró seriamente a nadie más que a Ralph. El actor seguiría el camino de Reeves al agregar 20 libras de músculo antes de la producción para transformarse en el hijo de Krypton. Coincidentemente, durante esa reunión de 2 horas con Ralph, Singer recibiría una llamada. Era Kevin, el manager de Spacey. Habían estado discutiendo a Spacey para el papel del Lex Luthor. Desde el inicio de la participación del director y el actor habían buscado una película para trabajar juntos. Después de disfrutar la experiencia en The Usual Suspects, Singer supo que quería a Spacey para el villano, ya que sería capaz de transmitir la naturaleza complicada de Luthor. Le dijo al actor que Lex iba a ser más oscuro, amargado, y que iba a buscar venganza. Esas fueron las palabras que convencieron a Spacey de tomar el papel antes de leer el guión. Además de eso, confiaba completamente en Singer. Spacey no había estado inactivo desde Los Sospechosos de Siempre. El actor había estado luchando por abrirse camino en la industria durante 10 años antes de Suspects, y iba a capitalizar ese éxito inesperado. Él creció su reputación como un actor serio y complicado en papeles en 1995, 1997 es La Confidencial y 1999 es American. Smile, you're at Mr. Smiley's. You are so busted. Entonces, Autobús, ¿fue Spacey el actor adecuado para interpretar a Lex Luthor? Bueno, no busques más que quien fue elegido para interpretar la versión cinematográfica de Dr. Evil en 2002 es Austin Powers Goldmember Kevin Spacey. Watch your friggin' self because this is one doctor who does make house calls. Así que Singer tenía razón. Él era el indicado. Y hasta el día de hoy, la mayoría lo considera como el Lex Luthor más preciso de cualquier iteración cinematográfica. ¡Wrong! El papel de Lois Lane iría a la joven de 22 años Kate Bosworth, quien encontró su camino hacia la actuación a través de los caballos. A los 14 años, siendo una campeona ecuestre, asistió a una audición abierta para el papel secundario de Judith en la película de 1998 The Horse Whisperer. Los productores necesitaban a alguien que fuera un escritor excepcional y por eso, Bosworth consiguió el papel. Y con eso también le picó el gusanillo de la actuación. Después de un pequeño papel en la película de 2000 Remember the Titans, tuvo su papel revelación como protagonista en la película de surf de 2002 Blue Cruise, donde ganó 15 libras de músculo en su cuerpo. Pero su camino hacia Superman Returns llegó a través de Kevin Spacey. Acababan de terminar de hacer juntos la película de 2004 Beyond the Sea. Así que cuando Singer le dijo a su Lex Luthor que estaba teniendo problemas para elegir a Lois Lane, Kevin sugirió que viera su nueva película y le echara un vistazo a Bosworth.
Singer vio la película un par de veces y finalmente la invitó a una prueba de pantalla con Ralph. Fue en una habitación blanca con solo una pequeña cámara en trípode. Hicieron la primera escena con Clark Kent y ella recordó que él era perfectamente torpe y desmañado. Y luego, cuando hicieron la escena de Superman, él simplemente cambió su equilibrio y se paró un poco más derecho y ella se sintió totalmente perdida en la escena. Debe haber sido una prueba increíble porque, según Ralph, cuando Bosworth se fue, toda la sala quedó sin palabras. Pero si querían una representación precisa de su propia química en pantalla, quizás deberían haberlo hecho con James Marsden en la habitación. Afortunada o desafortunadamente, quizás afortunadamente, considerando su carrera, Marsden ha tenido la oportunidad de ser engañado no una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino 4 veces en grandes películas. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con William Shakespeare, un cornudo es un hombre cuya mujer le engaña. Primero en X-Men y luego en 2004 en The Notebook, nuevamente en Superman Returns, y luego otra vez un año después en la película Enchanted. Marsden, cuya exitosa actuación como el desafortunado interés amoroso de X-Men, le dio a Singer la idea de que sería perfecto como el sobrino de Perry White. Richard Sell, el amor de Lois Lane sustituye a Superman porque él es realmente bueno interpretando a un chico en una relación romántica donde la chica no lo elige. Una situación que podría matar a un chico en la vida real. Pero Marsden literalmente construyó su base actoral en eso. Pierdes al amor de tu vida ante Wolverine, Ryan Gosling, Superman y Patrick Dempsey. Un hombre solo puede soportar tanto. Where have you been? Para el papel de Jimmy Olsen, Singer no había terminado de seleccionar a dedo de los Snap. Le ofreció el papel a Shaun Ashmore, quien interpretó a Iceman. Su hermano gemelo Aaron había interpretado el papel de Jimmy Olsen en Smallville, así que era una idea interesante. Pero Aaron lo rechazó debido a sus compromisos con X-Men, The Last Stand. El papel iría en su lugar a Sam Huntington, quien había actuado junto a Tim Allen en la película de 1997 Jungle to Jungle. Si aún no ha sido obvio que a Singer le gusta trabajar con personas con las que ha trabajado antes, Gore fue inicialmente elegido con Predator. Singer, quien había dirigido el episodio piloto de la serie de televisión OC, fue principalmente responsable del cast y Glory fue instantáneamente mágico en el papel. En este punto, era obvio por qué a Singer se le acreditaba como un raro cazatalentos. Después de lanzar a Kevin Spacey, Hugh Jackman y ahora Hugh Laurie, Ralph debió haber sentido que estaba en buenas manos. Pero cuando Laurie no pudo filmar después de que OC consiguiera una segunda temporada. You can't tell him the truth, so you want me to lie to him. Would you? Close your legs. Frank Langella, a quien Singer había disfrutado ver interpretar a Drácula en 1979, fue elegido para Superman el papel. Returns. Come on. Para el papel de Jason White de 5 años, el hijo de Superman. El papel iría a Tristan Lakelabo en lo que sería su primera película. El joven actor ganaría un Daytime Emmy por su papel en The Young and the Restless en 2018. Y los últimos castings notables serían Parker Posey, conocida por The Sedan Confused de 1993, y Kal Penn, quien fue conocido por Harold y Kumar Gottowite Castle de 2004. No, we've gone too far. La pareja sería elegida como la amante sarcástica del ex Luthor y su No, secuaz. keep going. Warner Bros. Había estado decidido a filmar en Australia desde que MSG todavía estaba vinculado a la película. Originalmente querían filmar en los estudios Village Roadshow en Gold Coast, Queensland, para poder usar sus escenarios como una atracción para crear un parque temático adyacente de Warner Bros. World. Al final, ese proyecto resultó ser demasiado caro. La construcción del set comenzó en Fox Studios en Sydney en enero de 2005 bajo el título falso de trabajo Red Soul. La filmación comenzó a finales de marzo y duró hasta noviembre. El rodaje en los 9 escenarios de sonido inyectó más de $100 millones en la economía de Nueva Gales del Sur. Con 60 miles de trabajadores, ok. La granja Kent fue construida originalmente en una playa de un plató, pero finalmente fue desmantelada y trasladada a Brisa. Y eso tuvo sus propias complicaciones, ya que Australia estaba pasando por una sequía severa en ese momento y los trabajadores tuvieron que plantar 37 acres de maíz para recrear la granja Kent. El Museo Australiano se convirtió en el Museo de Historia Natural de Metrópolis, donde Luther roba el fragmento de kriptonita. Algo importante para Singer es que quería que Reeve hiciera un cameo en la película. Pero, lamentablemente, falleció antes de filmar en octubre. Por esta razón, dedicaría la película a Christopher y su esposa Dana.
Y dado que Singer estaba esencialmente tratando de rehacer a Superman de revés, a Ralph, de 25 años, que tenía ojos marrones, se le requirió usar lentes de contacto azules para la filmación. Algunos otros datos interesantes sobre la producción incluyen que hubo casi 1.400 tomas de efectos visuales. Esta también fue la última película de largometraje tanto para Noel Neill como para Jack Larson, quienes interpretaron a la rica, moribunda y efímera viuda del ex Gertrude Van der Rohe y a Bob Cantinero respectivamente. Neill había sido Lois Lane y Larson había sido Jimmy Olsen en el clásico programa de televisión de Superman de los años 50 de George Reeves. Una de las cosas sobre las que Singer había sido insistente era usar la música original de Superman de John Williams. Dijo que si no se le hubiera permitido usar la música, no habría hecho la película. Luego fue contratado para componer y editar la película. Se aseguró de preservar la partitura de Williams hasta cada una de las notas para los títulos de apertura. Le gusta pensar en su trabajo en Superman Returns como un homenaje a Williams. La emoción por Returns se intensificó cuando Warner Bros. Y Singer promocionaron la próxima película con 4 minutos de metraje editado para 7,000 fanáticos en la Comic Con de San Diego de 2005 en julio. El cantante y los guionistas de Return, Michael Dougherty y Dan Harris, también tuvieron la idea de publicar una serie de cómics limitada de 4 revistas como precuela. También publicaron 27 diarios de video detrás de cámaras que fueron lanzados en Ombletics.net al final del rodaje en noviembre. Un avance de la película debutó durante el estreno teatral de Harry Potter y el Cáliz de F. La postproducción continuaría y el primer tráiler principal para cines se estrenó en los cines el 5 de mayo junto a Misión Imposible 3. Finalmente, el 28 de junio de 2006, Superman Returns se estrenó en Estados Unidos y Canadá en 4,065 cines. Sería la primera película convertida a IMAX 3D y se convertiría en la 9ª película más taquillera de 2006 a nivel mundial, justo detrás de Misión Imposible 3 y justo delante de Happy Feet. La segunda entrega de la franquicia de Piratas del Caribe superaría los $1,000 millones y sería solo la tercera película en hacerlo, detrás de Titanic de 1998 y El Retorno del Rey de 2003. Las expectativas de Warner Bros. Habían sido muy altas y tal vez podrían entender perder contra los piratas. Pero en 2006, Superman también fue aplastado por El Código Da Vinci, La Era de Hielo 2, Casino Royale, Una Noche en el Museo, Cars e incluso X-Men La Batalla Final, que fue el proyecto que Singer dejó Fox para hacer. Superman regresa. Las ganancias terminarían siendo de $391 millones, lo que debería haber sido un éxito. Pero después de un presupuesto de alrededor de $263 millones cuando incluyes los costos de desarrollo que se remontan a los años 90 y una estimación de $1 millón gastado en marketing, la película apenas se pagó a sí misma. Un año antes, Batman Begins solo había recaudado $373 millones, pero el presupuesto había sido de $150 millones y el estudio tenía expectativas más bajas después de la mala recepción de Batman y Robin en 1997. Así que detrás de escena, Warner Bros. No estaba contento con Superman Returns. Se suponía que iba a lanzar una nueva franquicia de Superman para el estudio, y Singer tenía planes de hacer que Superman Returns se convirtiera en el Hombre de Acero, prometiendo una secuela más orientada a la acción con Ralph enfrentándose a Brainiac. De hecho, 4 meses antes del estreno de Returns en febrero, el estudio ya había anunciado una fecha de estreno a mediados de 2009 para la secuela. Los críticos habían sido mayormente positivos con Superman Returns, pero mientras los fans sentían que el regreso de Richard Donner y Christopher respiraba nostalgia, la respuesta general a la película fue tibia. A pesar de esto, Singer planeaba seguir adelante, abandonando Logan's Run para centrarse en Superman. Con el rodaje programado para comenzar a mediados de 2007, un nuevo proyecto estaba captando la atención del director. La película era Batserie, que protagonizaría Tom Cruise. El estudio ya había limitado el presupuesto de la secuela de Superman a $175 millones. Y con Singer quizás sintiendo la falta de entusiasmo del estudio, decidió avanzar con Unité d'Artistes en la película de la Segunda Guerra Mundial. La secuela de Superman se pospuso para marzo de 2008. Pero los escritores Dougherty y Harris se fueron por otras oportunidades. Y si Superman Returns, el Hombre de Acero no tenía suficiente mal karma, Hollywood entró en una huelga de escritores de 4 meses en noviembre de 2007. Retrasando la fecha de estreno de la película 2007-10. En marzo de 2008, Singer dijo que la secuela seguía siendo importante para él. La filmación tendría que comenzar a principios de 2009, ya que el contrato de Superman de Ralph estaba programado para expirar más tarde ese año. Pero algo sucedió en 2008 que cambiaría todo. Warner Bros. Obtendría su película de $1,000 millones. And here we go. Vamos. La secuela de Batman de Christopher Nolan,
El Caballero de la Noche, envió un mensaje a Warner Bros. Que fue fuerte y claro. Los superhéroes realistas y crudos estaban en el menú de ahora en adelante. Un mes después del estreno de The Dark Knight en agosto de 2008, el estudio anunció que reiniciaría la franquicia de Superman. Sí, que estamos fuera. La respuesta oficial del estudio sobre por qué Superman Returns no tuvo su secuela es que esperaban que la película recaudara $500 millones fuera de los Estados Unidos. Quiero decir, es una expectativa justa. Superman es amado en todo el mundo, y el Código Da Vinci lo había logrado. Seguramente Superman estaba destinado a hacerlo mejor, pero solo había ganado unos $1.991 millones en otros países. Inicialmente, si está fuera de diciendo esa película fue divertida. $400 millones. No sé qué constituye un buen movimiento en estos días. No es. No, it's more of a, Él continuaría quejándose de que la película se estrenó contra El Diablo Viste a la Moda y todas las mujeres fueron a ver esa película. Do you? Pero con el tiempo, eventualmente reconocería sus errores. Cuando se trata de Superman Returns, su mayor error fue el éxito en sí mismo. 4 películas súper exitosas seguidas y el lanzamiento de una serie de televisión de primer nivel. Y como los estudios solían hacer cuando un director no puede perder, lo dejaban hacer lo que quisiera. ¿Y por qué no? Tenía la aprobación de Richard Donner. Había revitalizado las películas de superhéroes a través de los X-Men. Era el maestro de encontrar nuevos talentos. Y desde la perspectiva de un estudio, era una apuesta segura. Y no importa cuánto te esfuerces. Cuando todos a tu alrededor piensan que no puedes perder, tú también empiezas a creerlo. Y es entonces cuando los seres humanos comienzan a cometer errores. Y para Singer, eso comienza con ¿de qué trata tu película? ¿Es una secuela directa de Superman 2? ¿O es un guiño nostálgico al trabajo de Richard Donner? Pero lo primero de lo que Singer fue culpable es de que su película tratara sobre una idea o un sentimiento, en lugar de contar una historia que o bien continúa o no lo hace. Pero decide y avanza con un propósito claro. Roger Ebert argumentaría que Superman Returns fue una película sombría y mediocre en la que las grandes secuencias de efectos parecen cumplidas en lugar de emocionantes. Dijo que Ralph carece de carisma como Superman, suponiendo que debe haber sido elegido porque se parece un poco a Rebe. Y a los 22 años, Bosworth era demasiado joven para interpretar a Lois Lane. Habla de llegar al meollo del asunto. Remember the first movie where you believe a man can fly? This movie's gonna be you won't believe how fucking boring this man is. Donner había dicho una vez, si podemos lograr que el romance funcione entre Superman y Lois, su película sería un éxito. Pero eso no era cierto. Solo necesitaba hacer volar a un hombre como nunca se había hecho antes en la pantalla grande. Y lo logró simple. Singer también sintió que la clave del éxito de su película era el romance entre Superman y Lois. Él admitiría más tarde que, mientras hacía la película para los fanáticos de Superman de Christopher Reeve, también lo estaba haciendo para mujeres que normalmente no irían a ver una película de superhéroes. Y eso generalmente no funciona muy bien. Por eso el complicado triángulo romántico entre Lois, Superman y Richard Witte. Y un niño. Y como mencionamos antes, Donner estaba haciendo una película de Superman mientras Singer intentaba hacer una película de Superman de Donner. En última instancia, Singer se perdió en la nostalgia y el romance y olvidó que después de casi 20 años en la pantalla grande, los fanáticos querían ver a Superman en acción, mucho. Con 154 minutos, Superman regresa y es una película larga. Y eso fue después de que él recortara 15 minutos de la película. Pero no porque tuvo proyecciones de prueba que le dieron comentarios imparciales sobre lo que podría estar mal con la película. Logró convencer a Warner Bros. De no hacer eso. No, man. No. Mostró a algunos amigos electos y miembros de la familia y tomó en cuenta sus comentarios. ¿Cuántas personas cercanas a ti te van a decir la verdad? El mayor problema. El problema de la película comienza justo al principio. Superman ha estado ausente durante 5 años. Fue a Krypton porque pensó que aún podría estar allí. ¿Qué? What? ¿Recuerdas lo confuso que fue eso? Pero aquí hay algo que no sabías. Singer había filmado una escena de $10 millones de Superman yendo a Krypton en una nave de cristal para averiguarlo por sí mismo. De hecho, Lex Luthor falsificó señales de vida provenientes de allí y envió a Superman en una misión inútil que habría sido genial de ver y habría establecido un tono para la película. Eso podría haber ayudado a que el público se enganchara antes. Pero Singer cortó la escena muy cara porque simplemente sintió que la película no la necesitaba.
¿Qué tal si eliminamos toda esa escena de Superman como Mirón y mantenemos el genial viaje a Krypton? Y aunque Ralph no tenía el brillo de RBE y no era remotamente tan bueno interpretando a Clark, no era un Superman horrible. No, el verdadero error está en el casting de Lois, el niño y el triángulo amoroso. Doesn't make sense. ¿No tiene sentido? Los eventos de Returns tienen lugar 5 años después de Superman 2, lo que nos habría dado una Lois Lane de principios a mediados de los 30. Superman de Así que está bien, Ralph funciona, pero a los 22, Bossot simplemente no funciona. Este es un ejemplo de un cantante que necesita retroalimentación honesta. Spacey le dice que esta chica es genial. De alguna manera la prueba de pantalla funciona, supongo. Pero luego ella y Superman casi no tienen química. En la película, Lois parece realmente despreciar a Clark. Margot Kidder pensaba que Clark era un tonto, pero se preocupaba profundamente por él. Bossot se muestra con un desprecio absoluto. Ella eligió no ver las películas de Superman de Donner para no ser influenciada por Kenny Dell y en su lugar basó a Lois en Katherine Hepburn. ¿Por qué no querrías ser una Lois Lane similar de nuevo? ¿Es esto una secuela o no? Supongo que los actores no lo pensaron así. Los productores consideraron a Jennifer Connelly para Lois Lane antes que a Bossot. Una Connelly de 35 años, inteligente y hermosa como hell yeah. Incluso consideraron a Amy Adams de 28 años y habría sido mejor. Aunque eventualmente sería elegida como Lois Lane en el próximo reinicio. Y dejando de lado el hecho de que la Lane de Bossot de 22 años tiene un hijo de 5 años con el Hombre de Acero. Pero, ¿quién es este tipo Richardi y por qué está en mi película de Superman? Olvida el hecho de que cada escena es incómoda y desagradable. Pero, ¿qué pasa cuando este tipo descubre que Jason Witten no es su hijo? Y al final Lois elige a Richard sobre Superman aunque todavía está enamorada de Superman y Richard no sabe que Jason es su hijo. ¿En qué se inspiró este guión? Harry Springer. ¿Por qué estoy sintiendo vibras de Dawson's Creek? Imagina que no has visto a Superman en la pantalla grande en casi 2 décadas. Como fan estás tan emocionado y luego lo que obtienes es un extraño triángulo amoroso de 2 horas y 34 minutos con una escena de acción genial de Superman donde salva el transbordador y un 747. Y Lex Luthor otra vez estafa con bienes raíces. ¡Qué desperdicio del talento de Kevin Spacey! El supergenio Lex Luthor está obsesionado con algo más que la Tierra. Porque entre 1978 y 2006, eso es todo lo que ha pensado. Kitty, what did my father used to say to me? You're losing your hair? Al final, Singer tenía buenas intenciones, pero estaba ciego a lo que los fans de Superman quieren de una película de Superman. Incluso los fans de Donner Reeve. Y porque no tenía limitaciones ni opiniones imparciales, Superman regresa. Mientras evoca algo de nostalgia agradable, principalmente a través de la música de John Williams. La película es realmente solo una advertencia que los estudios podrían usar para controlar a futuros directores. Superman Returns obtendría una novelización y un videojuego en 2007. La carrera de Ralph no recibió el impulso que esperaba como resultado de interpretar a Superman. Tengo una mejor comprensión de lo que sucedió entonces, pero finalmente conseguiría un papel memorable como Todd Ingram en 2010 Scott Pilgrim vs. The World, donde nuevamente tiene superpoderes. También en 2010, Brad consiguió el papel de Daniel Sao en el programa de televisión Chuck. En 2016, sería elegido como Ray Palmer el Átomo en The Legends of Tomorrow. Y en 2019, finalmente retomaría su papel como Superman en el CW. Arrow KS Crisis en Tierras Infinitas. It's a very special one for me, being back in blue. I made a promise to keep fighting, no matter what. Singer continuaría haciendo Jack the Henslayer en 2013, X-Men Days of Future Past en 2014 y X-Men Apocalypse en 2016. En 2018, fue despedido al final de dirigir la película biográfica de Ken, Bohemian Rhapsody, después de una serie de ausencias de la producción en Londres. En 2019, surgieron acusaciones de abuso sexual contra menores en un artículo de Atlantic tras una investigación de 12 meses que detalló la historia de 4 presuntas víctimas que dijeron haber sido seducidas y abusadas por el director mientras eran menores de edad.
Singer niega todos los cargos y al momento de este video, está viviendo en Israel con planes de continuar su carrera cinematográfica en algún momento en ese país. En una entrevista de 2009 con el New York Times, el cineasta y guionista Quentin Tarantino declaró su aprecio por el trabajo de Singer en Superman Returns. Le encantó la película, creyendo que Singer debería haber ganado el premio a Mejor Director en Cannes por su trabajo en la película. Dijo que estaba trabajando en una reseña de 20 páginas de la película en ese momento, y aunque su reseña nunca se ha hecho pública, el prolífico director vio algo en el trabajo de Singer que quizás otros pasaron por alto. El 13 de mayo de 2011. El traje de Superman de Ralph se mostró a los fanáticos una vez más cuando apareció en el final de la serie de televisión Smallville. Los productores del programa recibieron la oferta del traje de Christopher Reeve, pero sintieron que el de Ralph encajaría mejor con el mundo que habían creado. Y recuerda, sin el fracaso de esta película, los fans de Zack Snyder y Henry Cavill nunca habrían obtenido las películas de Superman que comienzan en 2013. How about... Excuse me. Ámalo o ódialo, Superman Returns tiene un lugar distintivo en la historia de Superman. Y aquí es donde decimos que a pesar de algunas de las críticas que presentamos aquí, si amas Superman Returns y Brandon Routh es tu Superman, está bien, no te juzgaremos. Eso es para que lo haga todo el mundo en la sección de comentarios. Todos tenemos placeres culposos por los que no queremos ser juzgados. Todavía veo Star Trek V: La Frontera Final cada par de años. I apologize. Pero en serio, ¿qué piensas? ¿Te gustó Brandon Routh, Bryan Singer, tu Superman? ¿O fue una oportunidad perdida? ¿Dónde pones a Brandon Routh en tus Superman favoritos de todos los tiempos? ¿Dónde clasificas a Superman Returns entre todas tus películas de Superman? Por último, ¿quién crees que debería haber sido elegido para estos papeles? Comparte con nosotros tus momentos e historias favoritas de la película en los comentarios abajo. Nos encantaría hablar contigo al respecto. Si disfrutaste esta historia definitiva y te gustaría escuchar las historias detrás de escena de cómo la hicimos y quizás algunas de las cosas que dejamos fuera, solo haz clic en el botón de unirse y conviértete en miembro del canal, donde organizamos shows interactivos en vivo después de cada video. Y una vez más, gracias por apoyar el canal. No podríamos hacer esto sin ti. Un enlace aparecerá que te llevará directamente a estos diseños de edición limitada para coleccionistas. Cada dólar ganado se destina a hacer nuestro próximo video. No olvides obtener un buen descuento usando el código de cupón de podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima.